Este nuevo mano a mano. Hoy tenemos a Lorenzo Ramírez. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? Pues encantada Lucha- de tenerte. luchando como todos, ¿no? Aquí en esta guerra espiritual, económica, ¿no? De valores, social y prácticamente a todos los niveles, ¿no? Pero siempre con buena cara, hay que intentar llevarlo con cierto elemento positivo, por lo menos, ¿no? Siempre digo. Luchando, luchando. Es la hora de los valientes, ¿no? Porque estamos ahí, somos como, como cuatro gatos los que estamos un poco... Somos más de lo que parece, pero bueno, sí, los que estamos aquí, por lo menos poniendo la cara para que nos la partan, somos cuatro gatos. Pero bueno, yo siempre digo que yo en eso soy como Cristiano Ronaldo, es decir, a mí me gusta que me piten. Si no me pitan es que algo va mal, ¿no? Como decía George Orwell, cuando uno da información, pues tiene que molestar a alguien porque si no son relaciones públicas, ¿no? Bueno, antes de empezar, yo creo que debo presentarte porque hay muchas personas que no te conocen, muchos seguidores de Canarias Despierta y Unida que no saben quién es Lorenzo Ramírez. Entonces, para que sepan, Lorenzo Ramírez es periodista económico, ¿no? Sí. No, te lo Ahora digo ya. porque al principio, cuando yo empecé a Sí. verte, daba por hecho que eras economista, porque Bueno, sabías... yo tengo formación económica, yo hice el máster en la Escuela Austriaca con Huerta de Soto, con vistas a hacer el doctorado, de hecho he trabajado de profesor asociado en la universidad, pero yo fundamentalmente pues soy periodista, tengo formación periodística, hice la carrera de periodismo, también tengo máster en información económica, he trabajado toda la vida en periódicos financieros, especializado en banca, en sector inmobiliario, en política monetaria. Y bueno, pues en los últimos años se ha ampliado un poquito más el foco, ¿no? Hablando más de geopolítica y ligando un poco todos esos componentes y todos esos elementos económicos con la política y sobre todo con las relaciones internacionales, ¿no? Que quizás sea ahora lo más relevante, o por lo menos la conexión más relevante, ¿no? De todo el trabajo. Yo siempre he estado en medios tradicionales, en periódicos financieros, en revistas financieras y ya pues llegó un momento en el que decidí ser independiente y trabajar de forma independiente y ahora pues estoy trabajando con don César Vidal en La Voz, también en cesarvidal.tv, haciendo ese programa los sábados del Gran Reseteo. Y luego pues colaboro con medios de comunicación, ahora principalmente con un periódico financiero digital que se llama Mercados, donde escribo una columna semanal y bueno, pues de vez en cuando también exclusivas de empresas. Y ese es un poco el trabajo que estoy haciendo en estos momentos. He escrito un libro sobre inteligencia artificial y desarrollo tecnológico y bueno, pues estoy preparando otro sobre ese gran reseteo, a ver si finalmente podemos llegar a un acuerdo entre todos los que estamos un poco trabajando en esa línea y bueno, pues podemos hacer un trabajo bonito, ¿no? Que sepas, no sé si lo sabes, pero que sepas que tienes un club de fans dentro de los seguidores de Canarias Despierta y Unida y que algunas han dejado perlas como amo a Lorenzo Ramírez. Bueno, afortunadamente mi mujer no escucha esto, con lo cual no hay ningún problema, ¿no? Lo cual tiene mérito porque hablar de economía y que diga eso tiene Yo muchísimo. era Ya el tiene... loco siempre, yo era el loco porque estaba siempre entre números y tal, y decían, mira ese loco que no tiene amigos, que está todo el rato, ¿no? Con tablas del Banco de España. Bueno, yo intento siempre, y mi objetivo ha sido siempre hacer que la economía sea entendible, porque en realidad es bastante sencilla. La economía está diseñada para no ser comprendida, para que así pues, nos puedan los malos meter la mano en el bolsillo, porque los conceptos básicos son relativamente simples y si algo demuestran también las leyes económicas es que son lo más parecidas a las leyes naturales que existe, con lo cual hay una serie de elementos que siempre se cumplen. Y yo en el programa pues intento explicarlo de forma sencilla, ¿no? También pues un poco a mi manera, ¿no? Un poco como siempre digo, haciendo ese personaje macarra, ¿no? Que habla con un César Vidal que parece un profesor. Y hacemos ese juego también porque yo creo que la gente tiene que saber de economía, sobre todo tiene que comprender, como digo, los conceptos clave, porque si no, no hay posibilidad de que haya una libertad de elección, una libertad de pensamiento, una democracia, separación de poderes, todo eso, si no se comprenden determinados conceptos, es muy difícil que las sociedades lo tengan y bueno, pues de hecho es lo que sucede, ¿no? Que nos engañan como a chinos y yo de hecho todos los días, incluso oyentes nuestros que tienen mucha formación me preguntan cosas que en realidad son relativamente elementales, pero claro, si no se las enseñan en la escuela, si se incluyen en libros así de tochos, ¿no? Con un montón de términos muy complicados, pues es difícil de entender, pero en realidad es bastante sencillo, ¿no? Yo echo de menos mucho que en las escuelas se enseñe más conceptos económicos, pero no se hace fundamentalmente para poder seguir teniendo al contribuyente, cliente, esclavo, ¿no? Que es el objetivo de los poderes públicos y de los poderes privados que trabajan con los poderes públicos, a esos que yo suelo denominar los empresarios, porque chupan de nosotros como contribuyentes y como clientes, ¿no?
Hay dos cualidades que a mí me encantan de Lorenzo Ramírez, que es el lenguaje tan sencillo que utilizas, que tú lo acabas de decir, ¿no? Porque por mucho conocimiento que tú tengas en materia económica, si después no lo expresas de una manera llana y sencilla para que nos llegue a la mayoría de nosotros, pues evidentemente no tiene sentido. Y a mí me pasa un poco igual. A mí me han dicho muchas veces, eres, si no la de las pocas abogadas o la única, a la que entiendo o leen mis escritos, porque también considero que hay que utilizar pues eso, un lenguaje sencillo para que nos puedan entender, porque si no, ¿qué salgo yo de explicarle a un cliente mío un procedimiento si se lo digo en un lenguaje jurídico que no se va a enterar de nada? Entonces, Ahí, yo creo que esas dos cualidades y el sentido ujú. del humor, que te digo que me encanta, porque hablan de temas muy duros, muy peliagudos y siempre con ese toque de humor que yo considero que es esencial para no derrumbarnos, ¿no? Pero incluso para mi propia supervivencia psicológica también, fundamentalmente, ya no solo para la de los oyentes, sino para la mía, ¿no? Hay un error bastante extendido y es confundir términos, ¿no? Y pensar que una información, para ser rigurosa, tiene que utilizarse términos o expresarse en unos conceptos que sean incluso pedantes, ¿no? Y no es así, o sea, se puede ser riguroso y explicar las cosas de forma sencilla y uno se puede reír o puede hacer una broma con un tema muy serio y no por ello le está quitando importancia. Pero evidentemente el principal problema que tenemos ahora es de presión psicológica, es un problema mental. Ahora mismo el problema fundamentalmente es ese, porque crisis económicas se producen siempre, crisis geopolíticas siempre hay, pero la diferencia fundamental con otros momentos en la historia es que el personal está atenazado, está aterrorizado. Nos han aterrorizado, primero nos metieron en casa, ahora viene una crisis de caballo, que nos decían hasta hace tres o cuatro días que prácticamente no iba a existir y que 2022 iba a ser un año maravilloso, cuando algunos llevábamos diciendo mucho tiempo que iba a venir una crisis de caballo, y es un poco ciclotímico, es decir, nos dicen, no pasa nada, todo va estupendamente y de repente esto es el desastre, vamos al apocalipsis mundial, ¿no? Y esto pues genera problemas serios en mucha gente, en una sociedad que además cada vez está más desestructurada, ¿no? Donde el papel de la familia pues cada vez pues se va dejando un poco más de lado y al final pues acabamos siendo individuos metidos en nuestras pequeñas celdas mentales, ¿no? Y físicas, un poco como en el libro de Orwell, ¿no? Como en 1984, un libro que yo llevo muchos años citando, porque me parece, aunque el libro de Aldous Huxley, Un mundo feliz, es más parecido a la sociedad a la que nos quieren llevar, pero ese aislamiento, esa alienación, esa pantalla todo el día en casa, esa policía del pensamiento, ese doble pensar, conceptos que significan términos antagónicos al mismo tiempo y la gente los llega a asumir, ¿no? Eso de que la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud. Lo estamos viendo, por ejemplo, mucho con el tema del cambio climático, ¿no? Y con esa secta de la calentología, donde se utilizan muchos términos que se supone que se defienden, ¿no? Para pues plantear una protección al planeta, cuando a estos tipos el planeta pues les da bastante igual. De hecho, si te fijas, solo se fijan en el tema del CO2, les da igual lo de los plásticos, les da igual otro tipo de contaminación, ¿verdad? Solo se preocupan por el dióxido de carbono y nos hacen pues que nuestras mentes al final pues se desestructuren y que no sean capaces de tener un juicio propio. Y ese es el objetivo y esa es la gran guerra que hay aquí, ¿no? Y por eso pues intento poner yo mi granito de arena, como se suele decir, ¿no? Bueno, y en relación un poco con lo que tú estabas comentando y que inevitablemente ha sido el monotema de estos dos últimos años y tenemos que hablar un poco de lo que ha sido la pandemia del COVID-19, la supuesta pandemia del COVID-19. Esta pregunta tiene un matiz a lo mejor un poco personal y me gustaría saberla como oyente o como seguidora, que he sido desde marzo del 2020 y que además voy a hacer una confesión aquí en directo. Sobreviví al confinamiento gracias al programa de La Voz. Lo digo en serio, Bueno, ¿eh? pues mira, ya solo con eso ya, pues mira, merece la pena haberlo hecho, ¿no? Lo digo en serio. Para mí, ese momento del día era la salvación. Yo estaba todo el día en mi casa deseando que llegara la hora de que comenzara el programa porque era como, de verdad, era como un bálsamo, ¿no? Poder estar ahí escuchando y aprendiendo todo lo que me contaban. Sinceramente, aprovecho también para darles las gracias porque si no, no sé si estaría aquí ahora mismo hablando Hay mucha contigo. gente que nos escribió un poco planteando lo que tú estás diciendo ahora, y esto va muy ligado con lo que estaba comentando antes. Ha llegado un momento en el que la gente piensa que, o empieza a considerar que puede estar volviéndose loca. Porque claro, si tú a tu alrededor prácticamente todo lo que estás comentando te dicen que estás loco, no tienes capacidad, incluso dentro de la propia familia, para tener una cierta recepción a los mensajes que estás diciendo. Pones la televisión y están diciendo todo lo contrario de lo que tú piensas. Además, vas a tu biblioteca, que es una biblioteca que más o menos has podido ir creando en la mayor parte de las ocasiones, pues por bibliografías ajenas y ves que tampoco coincide, pues llega un momento en el que dices, bueno, estoy loco. Entonces, escuchar a unas personas
que dedican su trabajo a confirmar, a analizar datos que son completamente reales y que no están dando en otros sitios, en otros medios de comunicación, pues fue una labor, la verdad, que muchos, les vino muy bien y no solo aceptaron, sino que fue un poco balsámico, incluso medicinal, ¿no? Y bueno, pues ya te digo que eso, haciendo nosotros ese trabajo, también a nosotros mismos nos generamos ese proceso, ¿no? Yo con César Vidal lo hablo mucho y siempre decimos, menos mal que lo hacemos con este tono y menos mal que hemos escogido este formato, porque dar buenas noticias es muy sencillo, lo malo es dar malas noticias. Hay mucha gente que me dice, pero ¿y por qué no das buenas noticias? Digo, porque no hay. En el ámbito geopolítico mundial no hay buenas noticias. Es decir, de vez en cuando puede haber algún indicio que nos indique algo, que nos apunte algo, pero siempre subyace detrás ese mal, esa negrura contra la que hay que luchar. Entonces no vamos a vivir en los mundos de Yuppie. Y bueno, pues efectivamente, en aquellos momentos se produjo un confinamiento masivo que iba muy en línea de los sueños y de los deseos de esos ingenieros sociales que llevan mucho tiempo queriendo encontrar una excusa para poder aislarnos, meternos en casa y hacer un experimento sociológico y psicológico que todavía está en marcha y que yo creo que es más importante, si cabe, que el farmacológico. Fíjate lo que te digo. Experimento farmacológico que terminará en 2024. Recordemos que todavía estamos en la segunda fase de ese experimento farmacológico que terminará en 2024 y que es una prueba o que es una plataforma de lanzamiento para futuras vacunas de ARN mensajero, porque la idea es que todas las vacunas a partir de ahora sean de ARN mensajero. El problema no es el SARS-CoV o no es el coronavirus o no es la supuesta enfermedad que pueda generar, sino que a partir de ahora la tecnología farmacológica va a ir en esa línea y se ha hecho un experimento a nivel global, farmacológico, pero sobre todo, insisto, psicológico y sociológico, para preparar el terreno y para ver hasta qué punto se pueden aplicar futuros confinamientos, sobre todo por el tema climático, porque el COVID es solo un elemento más. Aquí lo fundamental es establecer restricciones de consumo, establecer restricciones de movimiento y cambiar patrones vitales utilizando como excusa el cambio climático, que es lo que yo denomino la secta de la calentología, porque evidentemente que cambio climático existe, lo que no es tan evidente es que el hombre tenga la responsabilidad que nos están diciendo y sobre todo el uso político que se hace todo eso, que es lo que realmente critico dentro de esa secta de la calentología, que tiene sus profetas, tiene sus dogmas, que no están basados en la ciencia, la mayor parte de ellos. Y bueno, y yo creo que ahí es donde hay que dar la batalla, ¿no? Retomando un poco el tema de marzo del 2020, yo como oyente, no sé si es cierto o no, igual es una percepción personal mía, pero yo como oyente sí he notado como una evolución en Lorenzo Ramírez. Al principio como que era muy oficialista, hablabas de la mascarilla, de hacer uso responsable de la mascarilla, pero es verdad que poco a poco he ido notando un cambio, ya hablabas del bozal, te referías a los ciudadanos como covidianos o zombies covidianos, has dicho, incluso últimamente has llegado a cuestionar el contagio de persona a persona. Sí, es que no, incluso los propios médicos no son conscientes de que no está tan claro. Ese cambio se produce fundamentalmente a raíz de los acontecimientos y de los hechos. O sea, yo soy una persona que ante todo, quiero tener en cuenta y quiero defender siempre la posibilidad de cambiar de opinión, de, en función de los hechos, ir moldeando un poco tu análisis. Si no, eres un dogmático y es imposible llegar a ninguna conclusión, ¿no? Cuando salta todo el tema, todo el escándalo o surge los primeros temores en Italia, fue en Europa, ¿no? En Italia y ya en China, bueno, pues yo me pongo en contacto con autoridades sanitarias y yo al final yo tengo una responsabilidad. O sea, esto es algo también que tiene que entender la gente. Una cosa es cuando alguien pues tiene un canal y divulga y otra cosa es un periodista que su profesión y su oficio precisamente es ese, ¿no? Y además con la audiencia que tenemos nosotros es una responsabilidad aún mayor, ¿no? Entonces siempre tienes que tener en cuenta, esto es un oficio, dentro de ese oficio hay una labor de servicio público, e igual que la labor de servicio público es informar y analizar las cuestiones económicas, cuando tocaba hablar de sanidad, pues intentaba ser lo más riguroso posible y por eso pues me puse en contacto con las personas que en teoría eran los especialistas en la materia, ¿no? El programa originalmente era un programa de economía, pero poco a poco, como dices, va virando porque se van produciendo muchos acontecimientos y cuando yo ya empiezo a hablar con médicos y empiezo a analizar un poco lo que estaba sucediendo y me doy cuenta de que en realidad es un experimento a nivel global y sobre todo leo el libro de Klaus Schwab, el del Foro Económico Mundial, publicado en junio del 2020, es decir, 3 meses después de que se decretara la pandemia, titulado COVID-19, The Great Reset, que es el concepto este, el gran reseteo, que da nombre al programa que hago con César Vidal. Bueno, pues a partir de ahí ya veo claro, ¿no?, en dónde estamos y que es, al final, un elemento más, un elemento catalizador de esa
agenda globalista, esa Agenda 2030, esos objetivos del Club de Roma de los años 70, en los cuales se plantea que el ser humano es un problema para el planeta y, bueno, pues lo encuadro todo en ese concepto. Y a partir de ahí, bueno, pues efectivamente los hechos nos van dando la razón. Existe la portada esa famosa de The Economist, que para mí también fue, bueno, fue clave, ¿no? Esa portada que todo el mundo ha visto en el cual pues aparece un señor con un bozal, una mascarilla, una correa, paseando al perro que también lleva bozal, y luego el hombre también tiene una correa alrededor y arriba hay una mano que le sujeta y pone arriba "Everything's under control", ¿no? Todo está bajo control. Bueno, pues efectivamente, yo creo que esa imagen resume perfectamente todo lo ocurrido, ¿no? Yo siempre digo que he estado pendiente y analizando todas las conspiraciones y en realidad me comí la única que realmente se llevó a cabo, ¿no? Yo he analizado el mundo de la conspiración durante mucho tiempo y yo al principio no pensé que el COVID fuera a ser un problema como el que fue. No sé si el problema sanitario fue por la mala praxis de muchos médicos, si porque la Organización Mundial de la Salud dio una serie de pautas para tratamientos que luego se demostraron que eran contraproducentes y seguramente muchas de las muertes que se produjeron fueron precisamente por esas pautas. Ya hay suficientes estudios, incluso en medios oficiales tipo Nature, tipo Lancet, que así lo confirman, ¿no? Tú lo sabes, esto te lo has empollado muy bien, ¿no? Yo pienso, ¿no? Que ahí puede estar esa explicación, ¿no? Y bueno, pues luego hay muchas tesis, muchas teorías. Estuve investigando el origen del COVID. Hice varios programas hablando del proyecto de FUSE, de la intervención del Pentágono, de esa agencia de proyectos avanzados de defensa del DARPA, de cómo Fort Detrick en Estados Unidos, que es la sede del NIH, los departamentos de salud de Estados Unidos, controlados por Anthony Fauci, son los que financian precisamente los experimentos de ganancia de función en Wuhan, y cómo pues incluso he dado nombres de personas que podrían haber sido los creadores de este coronavirus. Yo creo que teniendo ya todos los datos sobre la mesa, si no el creador, pero uno de los que participaron indudablemente, es un señor que se llama Ralph Baric, que aparece también, ¿no?, en los correos de Fauci y que es el hombre más especialista, ¿no?, en coronavirus del mundo, ¿no? Yo de todas las teorías, de todas las tesis que hay, yo esa es la que considero que tiene más fundamento, pero puede no ser, es decir, puede haber tenido otro tipo de origen. Y yo siempre suelo decir con el tema del COVID que mientras estemos peleándonos o luchando entre nosotros para ver quién determina el origen, nos vamos a perder realmente lo relevante, porque yo creo que el origen no es tan importante, por supuesto lo es, pero no es tanto como el aprovechamiento, ¿no?, de esa pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud, siempre hablando de pandemia según la Organización Mundial, no porque haya una incidencia especial. Como bien sabes, se cambió el concepto de pandemia, modificando, ¿no? Antes lo importante eran los fallecimientos, luego ya eran el número de contagios. Pero bueno, yo creo que lo que hay que analizar y sobre todo hay que focalizar es cómo se ha aprovechado esa pandemia para hacer algo que ya nos venían advirtiendo mucho tiempo, Bill Gates y compañía, ¿no? Y todas la Fundación Bill y Melinda Gates, Wellcome Trust y todas las organizaciones que se supone que trabajan con la Organización Mundial de la Salud para que todo el mundo pues esté muy sano, pero que en realidad pues llevan mucho tiempo pues vacunando a poblaciones en el tercer mundo y provocando infertilidades masivas y otra serie de escándalos que hasta ahora pues se habían tapado y que han salido a la luz precisamente. Esto es una cosa buena, ¿no?, porque muchos nos hemos puesto a investigar, ¿no?, a farmacéuticas y a este tipo de fundaciones, ¿no? Pero esto es lo que querían, era aprovechar, y lo venían diciendo desde hacía mucho tiempo, tenía que venir una pandemia y esa pandemia pues luego tenía que conllevar una serie de elementos políticos y sociales y es lo que han hecho. Y yo creo que han tirado de la cuerda todo lo que han podido y cuando ya han visto que no podían tirar, levantan. Yo tengo cierta impresión de que en septiembre o en octubre va a volver el discurso covidiano, de que en septiembre o en octubre va a volver el debate sobre bozal sí, bozal no. Y bueno, pues seguramente, de hecho yo ya tengo preparado un poco un programa para la vuelta de temporada de La Voz, planteando esto, porque es que me lo estoy oliendo ya, ¿no? Hay una intervención que vi hace un par de semanas del consejero delegado de Deutsche Bank, en el cual pues él estaba hablando, ¿no?, de los riesgos para el año que viene y nadie le preguntaba por el COVID, ¿no? Y ya él mismo, al final de la intervención, dice, oiga, nadie me ha preguntado por el COVID, yo considero que es uno de los riesgos mayores. Los que trabajamos en finanzas o hemos trabajado mucho en periodismo financiero sabemos que un consejero delegado nunca habla de más. De hecho, lo normal es que se calle y que no diga nada. Entonces, si lo dice, es porque tiene un conocimiento de que seguramente pues vuelva otra vez, ¿no?, esa agenda intervencionista, esa agenda colectivista disfrazada ahora, ¿no?, de protección de la sanidad y de protección de la salud pública, ¿no? ¿Y no crees que ese afán precisamente de querer acelerar los acontecimientos, que como dice César Vidal muchas veces van a calzón quitado, van sin caretas, van como pollo
sin cabeza, ¿no? Es como todo muy descarado. ¿No crees que precisamente el efecto que se ha producido es justo lo contrario y que el Sí. tiro les ha salido por la culata porque cada vez somos más ciudadanos los que somos conscientes de cuál es el plan? Y si ya se puede dar el plan por fracasado, porque el otro día te escuché una frase que me encantó, terminaste el programa que hiciste del Club Bilderberg diciendo que ya dabas el plan por fracasado y que precisamente se debía a un aumento de conciencia de la humanidad. Sí, es el gran efecto contraproducente, porque ellos han apretado tanto que, como bien dices, ya nos hemos dado cuenta. Eso todo el mundo lo va a entender de una forma sencilla. Si en septiembre o en octubre sale Pedro I de España y nos dice a todos que nos metamos en casa, ¿quién se va a quedar en su casa? Sabiendo ya todo lo que sabemos. Voluntariamente. Bueno, pues se quedará alguno, todavía habrá mucho covidiano y tal, habrá mucho balconazi que saldrá a la calle a denunciar, pero ya directamente no van a poder tener el control que tenían antes. ¿Quién no va a bajar a sus hijos a la calle, teniendo en cuenta y analizando y habiendo visto cómo muchos niños han tenido problemas mentales bastante graves y de desarrollo por haber estado encerrados en sus casas? Bueno, pues muchos padres, yo soy el primero que cumplí con el confinamiento. Es más, yo no sé si lo he comentado alguna vez, pero yo fui uno de los primeros contagiados, en teoría, con COVID, porque todavía no había PCRs, y yo guardé 3 semanas de aislamiento en mi domicilio. Yo no sabes cómo me arrepiento de eso, ¿no? Aunque quemé la PlayStation, también te lo tengo que decir, y estuve haciendo el programa todos los días. No lo dijimos, pero estuve haciendo el programa todos los días, pues sentado prácticamente en el suelo y con el ordenador y el micrófono, ¿no? Bueno, pues a mí ya no me cogen en otra de estas, y seguramente a muchas otras personas no, ¿no? Eso por un lado. Luego hay otro factor que también se le escapa a los planificadores. Ninguna planificación, ningún elemento intervencionista de planificación ha triunfado en la historia. Nunca. Es decir, la Unión Soviética se fue por el despeñadero, el régimen nazi se fue por el despeñadero, con más o menos colaboración de los americanos. Prácticamente China, dicen muchos que puede ser, ¿no? El ejemplo que nos diga que sí, efectivamente, una planificación a largo plazo funciona. Mises demostró ya hace mucho tiempo que el cálculo económico socialista es imposible. Hayek también lo analizó suficientemente. Es imposible que los seres humanos tengamos toda la información necesaria para poder determinar cómo tenemos que mover las piezas del ajedrez. Y aunque haya muchas personas, muchas élites financieras, empresariales, muchos supuestos filántropos, gobernantes que consideren que pueden hacerlo, no lo van a poder hacer porque es imposible, ontológicamente es imposible tener una sociedad de ese tipo. Problema que siempre digo, que hasta que llegue ese fracaso va a haber un reguero de cadáveres. Va a haber gente pasando hambre, va a haber mucha gente que se va a quedar sin empleo y van a intentar implantar un modelo. ¿Por qué aceleran? Mi tesis es, han acelerado porque ellos han visto que China podía adelantar a Estados Unidos antes de tiempo. Entonces, lo que han hecho ha sido forzar una agenda o unos acontecimientos que se tendrían que haber producido cerca del 2030, de la Agenda 2030, porque nos llevan diciendo mucho tiempo que ese era un poco el horizonte temporal. Entonces, para evitar que se produjera una unión entre Rusia y China importante y esa unión euroasiática que pudiera incluso ofrecer alternativas a los países de la eurozona que entraran con problemas financieros y que pudiera incluso amenazar la estabilidad de la eurozona, estoy pensando en Italia, estoy pensando en España. Tú imagínate si España a las puertas de la quiebra viene China y nos ofrece comprarnos toda la deuda y nos dice que nos va a poner infraestructuras y nos dice que nos va a poner inteligencia artificial como la que tienen en África, pues los gobernantes aplauden con las orejas. Entonces, la operación de Estados Unidos es, ante la posibilidad de perder mi hegemonía y además de perderla de una manera bastante ostensible, yo lo que hago es dinamitar Europa. Y eso es lo que viene después del COVID. Hacía falta una guerra, bueno, pues se dinamita Europa, se empiezan a mandar un montón de armamento a Ucrania y prácticamente en las navidades del año pasado y en enero de este año, pues se producen unas matanzas de civiles como no se habían visto nunca. Otro elemento que nosotros desconocíamos aquí en Europa o que desconocíamos en España y que posteriormente, gracias a lecturas y gracias a hablar con personas del Donbass, pues he podido saber, ¿no? De hecho, yo siempre descarté que se fuera a producir una intervención en Rusia. Esto es otro de los grandes errores de profecía, ¿no? que cometemos, porque yo siempre digo que no podemos intentar adivinar el futuro, pero porque a mí se me escapaba ese elemento, ¿no? Y es que estaban muriendo muchos civiles y lo que hace Rusia es entrar en una guerra civil. Lo que hace es empujar a Occidente, a Rusia, a los brazos de China antes de tiempo para intentar cogerles con el pie cambiado, porque el plan de Rusia y de China era llegar a un 2030, ligar sus divisas al oro y dar un golpe determinante al dólar. Y yo creo que todo eso lo tenemos que ver desde ese punto de vista. Lo de la pandemia no sé si se acelera voluntariamente o no, porque no sé si se les escapa del laboratorio voluntariamente o no sé si luego lo que se hace es, después de que se produzca ese supuesto escape, pues intentar pues decir, bueno, pues vamos a hacer una prueba y luego ya vendrá la pandemia buena. Esto lo comentan también mucha gente, que esto ha sido simplemente un experimento, que luego vendrá otra pandemia
y que como ya sabemos que tenemos que ser obedientes, pues tendremos que obedecer. Pero yo coincido contigo en que es todo lo contrario, en que se ha generado una disidencia que antes no existía. Hay mucha gente que ya pues directamente no pone la televisión, se informa cada día más por canales independientes. Y bueno, esto también tiene sus riesgos porque muchos canales independientes y supuestos periodistas independientes están trabajando, algunos sabiéndolo y otros no, para los servicios de inteligencia de otros países, ¿no? Eso precisamente te quería preguntar también, porque me interesa tu punto de vista como periodista, cómo has vivido todo este tiempo. Tú supongo que te consideras un privilegiado porque estás en un medio libre e independiente donde puedes hablar de lo que te apetece, pero sí es verdad que estamos sufriendo una censura y un hermetismo que, vamos, que yo no había vivido en mi vida. Los medios de comunicación, no sé si es por ignorancia, porque dependen o pertenecen a BlackRock y Vanguard, pero tú como periodista, ¿qué piensas de tu gremio? Porque yo sé que muchos No, sanitarios, por ejemplo, claro, sienten un poco de vergüenza ajena, ¿no? O no, no, músicos. vamos, los periodistas son Los pocos prostitutas. valientes que estamos ahí dando la No. cara y que estamos luchando, miramos hacia nuestros compañeros y es como, madre mía, Las no, no, periodistas, los periodistas son prostitutas y claro, aquí la única clave está en si cobran más o menos dinero. Lo peor de todo es que encima son prostitutas baratas, ¿no? Yo he trabajado toda mi vida en medios de comunicación y los que colaboro ahora, que no son César Vidal, en este caso el diario Mercados, a mí no me tocan ni una coma de lo que escribo y en el momento en el que me lo tocaran, pues dejaría evidentemente de trabajar, ¿no? Los medios de comunicación ya no es que sean propiedad de las grandes gestoras, sino que son las empresas que meten publicidad ahí, las que dependen un poco de las grandes gestoras. Antes has hablado o has mencionado a BlackRock o a Vanguard. La cuestión en realidad es mucho más sencilla. Un medio de comunicación tradicional en España, un diario El País, un diario El Mundo, un diario El ABC, un diario La Razón o cualquier cadena de televisión, es deficitaria. Es decir, no son capaces de ganar dinero porque ni siquiera, ¿no? Con esos retornos publicitarios pueden conseguir ganar dinero porque la gente ya no se traga ni la publicidad ni se tragan los mensajes que lanzan. Entonces, al ser medios deficitarios, tienen que vivir a sueldo de alguien y viven a sueldo de las grandes empresas. Es decir, Banco Santander, Telefónica, BBVA, Iberdrola y Repsol, fundamentalmente, con el resto también de las del IBEX 35, pero solo con esas 5 se mantienen todos los medios de comunicación en España. Entonces, es tan sencillo como que, oye, pues si das una información que no me parece adecuada, te dejo de meter dinero en publicidad. Además del dinero de la publicidad, hay una cosa que se llama los acuerdos institucionales. Y es que el banco, la eléctrica o la compañía que sea firma con el medio de comunicación un acuerdo anual por el cual pues no solo le facilita, ¿no?, el realizar algunos tipos de reportaje, publireportajes, que puedan aparecer incluso como publireportajes, sino que directamente es un acuerdo de colaboración para dar noticias que convengan a esa empresa o en muchos casos para ni siquiera hablar de ellas. Hay una famosa empresa en España que se dedica a la alimentación, que ellos te pagan para que no hables, ni bien ni mal, directamente para que no hables de ellos, ¿no? Todos esto los directores se lo saben y básicamente hacen una labor de extorsión. Entonces es una labor entre la prostitución y la extorsión. En este contexto, ¿cómo vas a creerte lo que te diga un medio de comunicación? Es imposible. Y entonces mucha gente dice, bueno, pero eso será en España. Si uno se va al plano internacional, el 80% de la información internacional que recibimos ahora, y casi yo me atrevería a decir ahora que casi el 100%, una vez que ya nos han evitado, ¿no?, que vayamos a otras fuentes y no podemos entrar en determinados portales, viene de una agencia norteamericana que se llama Associated Press. Entonces, lo que dice Associated Press va a misa. Es decir, toda la información internacional que tenemos de guerras, de movimientos geopolíticos, de movimientos políticos, incluso de acontecimientos climáticos, vienen a través de esa fuente. Entonces, nunca en la historia ha habido tanta censura como ahora. Hay gente que dice las dictaduras tal, no, en las dictaduras tampoco, porque ahora con la tecnología es muy fácil. En el momento en el que Lorenzo Ramírez dice COVID 2 veces en su programa, ese programa se desmonetiza. Pero es que se da incluso la circunstancia de que yo hice un programa sobre Bill Gates en el cual lo que hacía era destruir las teorías que planteaban que Bill Gates estaba introduciendo chips en las vacunas, y lo que hacía era negarlo y explicar por qué, y aún así YouTube nos expulsó. Y de hecho, lo que más le molestó a YouTube fue que hiciera un programa sobre Bill Gates. Y puedo hablar de cualquier cosa menos de Bill Gates. Hay algoritmos que peinan todo lo que estamos diciendo tú y yo ahora mismo para determinar si es un contenido que debe ser o no censurado. Si es que si se ha expulsado de las redes sociales al presidente de Estados Unidos, ¿qué no van a hacer con Cristina Armas o con Lorenzo Ramírez? Entonces, evidentemente, esto es así. ¿Cuál es la única posibilidad de informar con independencia? Que sean tus propios oyentes, tus propios suscriptores, tus propios lectores quienes te financien. Y es lo que estamos haciendo en el programa de César Vidal. Pero nosotros cada año, eso sí que es democrático. Nos ponemos ahí y decimos, ¿quieren ustedes que sigamos? Pues seguimos. Y si no quieren que sigamos,
pues no seguimos. Pero en el momento en el que hay una empresa, en el que haya un organismo público que le dé dinero a Lorenzo Ramírez o que le dé dinero a César Vidal, todo nuestro discurso se hunde por su propio peso. Y esa es la situación en la que estamos. Hay un libro de David Jiménez, el que fue director del Mundo durante 8 meses, que se llama El Director. Y ahí cuenta muchas cosas de las que yo estoy aquí planteando, y lo dice él de primera persona, ¿no? Por si alguien pues, quiere acudir a esa vía, y aunque no es tan claro como yo, pero podrá adivinar, ¿no? Incluso el nombre de determinados personajes que aparecen ahí. Y esto es así. Y lo que ha sucedido ahora con Ferreras y Villarejo, y lo que está sucediendo con otros periodistas que se les descubren grabaciones, esto lleva siendo así siempre. Incluso, vamos a ver, Zaplana y Rubalcaba eran muy buenos amigos. Se iban de vacaciones juntos. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Dos tipos que cualquiera diría, bueno, son completamente antagónicos y no tienen ninguna relación. No, claro que tienen una relación. Y en el mundo del periodismo, con el mundo de la empresa y con el mundo también de la industria visual, pues lo que se hace es una entente en la cual pues, se pastorea el rebaño. Básicamente es eso, ¿eh? Es muy duro, yo entiendo que es muy duro, pero bueno, al final los propios ciudadanos han demostrado una amplitud de miras muy superior a la que esperaban nuestros políticos que tuviéramos y nuestros empresarios, porque ya la gente no compra el periódico, los kioscos, ya la gente cada vez ve menos la televisión tradicional y cada vez busca vías alternativas. Pero insisto, cuidado con las vías alternativas, que las vías alternativas también, bueno, pues están infiltradas en buena medida por discursos creados en oficinas para que no pensemos y para llevarnos, ¿no?, al otro sitio, ¿no? Yo siempre digo que hay como dos caminos, la verdad oficial, luego la verdad antioficial, y hay que intentar buscar el camino de en medio, porque parte de la verdad oficial es cierta, hay que saber analizarla, y parte de la que nos plantean como verdad real, pues no lo es, ¿no? Es muy complicado. Es muy complicado. También lo has comentado alguna vez, ¿no? Que incluso recuerdo, no, lo difícil que es distinguir lo que es verdad de lo que no es verdad. Muchos nos tragamos Q, hiciste un programa también sobre Q. Hablaste también del atentado del 11M, que hubo muchos periodistas que al principio también pues siguieron, ¿no?, las miguitas de pan que te ponía el propio gobierno. Entonces es muy complicado. Bueno, yo trabajaba en uno de los medios de comunicación, Libertad Digital, donde se peleó más por descubrir la verdad al principio y luego pues me di cuenta de que en realidad estábamos siendo pastoreados también por una determinada rama de los servicios de inteligencia españoles que pusieron mucho interés en crear dos versiones que las dos eran falsas, ¿no? Y ahora ya pues con el tiempo es una pena porque aunque sepamos más o menos por dónde pueden ir los tiros, hice un programa en el Gran Reseteo, ¿no?, hablando de las posibles tesis sobre el 11M, pero perdimos un tiempo precioso en los primeros momentos para poder haber seguido unas pistas, aunque el juicio en sí y las grabaciones del juicio yo creo que dan muchas claves, porque se ve claramente quién está mintiendo, quién está diciendo la verdad y cosas que, que solo cuadran si pues, uno es consciente de que se han puesto pruebas falsas, ¿no? La versión oficial del 11M es una patraña, igual que la versión oficial del 11S es una patraña, igual que la versión oficial del 7J en Londres es otra patraña, que eso es un tema que en Europa se habla menos, pero es otra gran patraña, ¿no? También haremos un programa sobre eso. Hay suficiente información que confirma que las personas que cometen el atentado del 7J seguramente no eran conscientes de que eran terroristas porque estaban actuando en un simulacro. Y uno de ellos no explota una de las bombas que lleva y se da cuenta realmente de lo que está participando, y ese es el que luego desaparece en un autobús que explota, ¿verdad? De aquella manera. Lo analizaremos también en el futuro, pero fundamentalmente la mayor parte de las versiones oficiales son falsas. Pero es que esto no es algo nuevo. Es decir, la Operación Gladio es la creación de grupos terroristas en los años 60, los años 70, en el corazón de Europa, que supuestamente eran de extrema izquierda, para realmente luego aprobar regulaciones que fueran destinadas a reducir los derechos y las libertades de los ciudadanos. Y eso está completamente demostrado con la colaboración de muchas instituciones, entre ellas, por ejemplo, la del Vaticano, y con colaboración de logias masónicas como la famosa Logia P2. Claro, una cosa es hablar de cosas que pasaron hace 50 o 60 años y el personal pues más o menos puede admitirlo, pero es muy difícil asumir que a lo mejor una banda terrorista que ha estado matando en España durante años, años y años podría estar dirigida desde el PNV o desde Langley en Virginia. Pues fue así, ¿no? Y a Carrero Blanco, pues aunque lo mata la banda terrorista ETA, pues había unos intereses notables en que Carrero Blanco desapareciera porque era de los que se oponían a esa entrada española en la OTAN, ¿no? Lo que te digo lo podemos leer en libros, ¿no?
Pero bueno, lo difícil es hacer historia en tiempo real, ¿no? Y un periodista en realidad está haciendo eso. Y eso es un poco lo complicado. A mí me cuesta mucho, a mí me cuesta mucho. Yo voy a fuentes, voy a fuentes, voy a fuentes y ya llega un momento en el que digo, bueno, pero si de las 5 fuentes que tengo están bebiendo todas de una misma fuente primaria, yo no puedo saber lo que es cierto o no. Y me tengo que ir. Afortunadamente ahora hay traductores, con lo cual pues puedes ir a prensa de otros países, ¿no? Y analizar un poco los factores que hacen que la gente luego a su casa, pues es un trabajo que no puede hacer. Es decir, una persona que llega a su casa a las 10 de la noche completamente hecho polvo no se puede meter allí a ver qué dice el periódico de China, a ver qué dice el Bill. No, pues necesita a alguien que le haga ese trabajo. Pero es que se supone que el periodismo es eso, ¿no? O era eso, ¿no? Se supone. Estructura, claro. Bueno, pues eso es lo que intentamos hacer nosotros y yo creo que por eso está teniendo tan buena acogida, ¿no? Porque nos han dejado mucho hueco. Si la gente no hace su trabajo, Tienen todo el panorama para ustedes, porque a excepción de Fernando del Pino, que no es periodista, sino es empresario, y Juan Manuel de Prada, es que no hemos tenido realmente fuentes en España. Ha sido la verdad que, ¿no? En el fondo te ves desamparado y te das cuenta de que los medios de comunicación han sido cómplices y cooperadores necesarios de todo esto. Y ojalá la ciudadanía termine por despertar y por dejar de consumir medios de cretinización, como dice Juan Manuel de Prada. medio de desinformación masiva le llamo yo, ¿no? Claro, pero después sacan la Ley de Seguridad Nacional y crean un Sí, foro para ellos controlar lo que es claro, desinformación, sí, sí, cuando la pero desinformación precisamente nos está viniendo del propio gobierno, de es la que Organización Mundial de la Salud, del Ministerio de Sanidad. esto es una tendencia global también. En Estados Unidos también hay una iniciativa legislativa considerando terrorista a todo el que vaya contra la versión oficial. Fíjate cómo es el asunto. Pero esto surge también de una mala concepción de lo que es la verdad, la mentira y cómo luchar con ella. Contra la desinformación, para luchar contra la desinformación, lo que hay que hacer es utilizar información. Es decir, si tú quieres demostrar que algo es, que te están diciendo es mentira, lo que tienes que demostrar es lo que es verdad, ¿no? Entonces tienes que dar una serie de argumentos, tienes que dar una serie de datos, una serie de hechos. Es así como se lucha contra la desinformación. No considerando, no, pues si vas en contra de la versión oficial, entonces es desinformación. Pero es que eso es anticientífico, eso va contra todos los principios también del periodismo y contra todos los principios de la democracia, ahora que se nos llena tanto la boca con democracia. Yo tengo derecho a disentir, es que de hecho mi trabajo es estar todo el rato vigilando lo que dicen esta gente para analizarlo y ver hasta qué punto lo que nos están diciendo es verdad o no. El político, el empresario tiene un incentivo para mentir. Evidentemente, tiene un incentivo para mentir y para hacer propaganda. Y se supone que nosotros tenemos que hacer el trabajo, ¿no? Para que la gente sea consciente de lo que es verdad y de lo que no, ¿no? Y ya te digo que cada día es más complicado, ¿no? Pero sí, vamos a leyes de ese tipo, seremos considerados terroristas y por eso pues tenemos que buscarnos la vida y poner los servidores de nuestros programas en países donde no hay acuerdos de extradición y al final todos somos un poco Julian Assange. ¿Qué quieres que te diga? La situación política estos meses atrás, o la situación geopolítica, más bien, ha estado bastante movida. Tuvimos foro de Davos en mayo, tuvimos foro de San Petersburgo en junio, que era algo que yo por lo menos no sabía de la existencia del foro este de San Petersburgo. Tuvimos cumbre de la OTAN en Madrid en junio. Respecto a la cumbre de San Petersburgo, comentaba que el tablero como está ahora mismo a nivel global, la partida entre globalistas y opositores al nuevo orden mundial, que serían los BRICS, ¿no? Serían Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que un Sí, poco son con los que la, están, como dices tú, los que están poniendo el pie en la puerta para que no Están poniendo el pie en entre. la, están poniendo el pie en la puerta, pero para implantar su modelo. Es decir, esto hay que tener muy claro que cuando Lavrov y compañía, cuando los rusos y los chinos hablan de un orden multipolar, ellos lo que quieren es que el orden unipolar, es decir, ahora el imperio, OTAN, Estados Unidos fundamentalmente, desaparezca para dar lugar a un orden multipolar y finalmente que sea un orden unipolar suyo. Es decir, aquí estamos en una guerra fundamental, ¿no? ¿Qué pasa? Que el nuevo orden mundial, concepto que si quieres podemos utilizar como sinónimo para englobar esa Agenda 2030 y todo lo que es ese proyecto globalista, es fundamentalmente occidental. Pero cuando los norteamericanos, los estadounidenses miran hacia China, salivan, porque dicen, no, no, es que yo el modelo que quiero es el chino. Yo lo que quiero es una falsa democracia, pero con el modelo chino, el modelo de control social, el modelo de crédito social, el modelo de tecnología, de vigilancia masiva chino. Y estamos en una pelea para ver quién va a liderar ese mundo. Hay una corriente en Estados Unidos, dentro del Deep State de Estados Unidos, muchos think tanks y universidades de prestigio que consideran que en realidad el desacoplamiento entre China y Estados Unidos es imposible, porque se ha llegado a un nivel de integración tal
que es imposible y lo único que se estaría determinando aquí es quién va a mandar en el largo plazo, ¿no? Ellos lo ilustran con una cadena de ADN y entonces un color es azul de Estados Unidos y el otro es rojo de China, de que realmente no se puede separar esa cadena de ADN, ¿no? Esos están luchando o están peleando con otros tipos que consideran que sí, que se tiene que producir ese desacoplamiento y que Estados Unidos debe liderarlo, que son al final los que han propiciado, ¿no?, esa ruptura otra vez en ese nuevo telón de acero, en ese nuevo mundo, ¿no?, en el cual pues ya están los buenos y los malos otra vez, como en la época de la Guerra Fría, ¿no? La diferencia fundamental entre la época de la Guerra Fría y esta es que el proceso de globalización, que no el de globalismo, si quieres luego podemos hablar un poco de la diferencia entre las dos cosas, lo que ha propiciado es que haya una dependencia que provoca, pues, que, por ejemplo, ahora mismo Estados Unidos haya tenido que abrir la puerta a los fertilizantes rusos porque no le queda otra, que seguramente se permita a Rusia exportar cereales y que se retiren la propia parte de las sanciones que se han puesto a los bancos rusos porque necesita Occidente de esos bancos rusos. La prueba está en que seguimos comprando hidrocarburos como si no hubiera un mañana, ¿no? En Europa me refiero. Entonces, esa relación, aunque nos estén vendiendo que es una ruptura total, no es tal ruptura total, pero sí en el Foro de San Petersburgo lo que se puso de manifiesto es que si cogemos toda la población mundial y la dividimos en dos grupos, los que están a favor de Kiev, por decirlo de alguna manera, y los que están a favor de la actuación del Kremlin, hay más población en el mundo que estaría a favor del Kremlin que estaría a favor respecto a Kiev. Y eso es un problema, ¿no?, para los promotores de la agenda globalista. Uno se coge las votaciones, por ejemplo, en el seno de la ONU para ver quién castigaba o quién expresaba la voluntad de castigar a Rusia por el tema de Ucrania, y también vemos que no está tan claro, ¿no?, que haya una alianza atlántica suficientemente potente. Si Europa cae destruida en esta crisis energética, Estados Unidos se va a quedar solo contra China, y yo creo que China pues está esperando esos acontecimientos porque China es prácticamente sin hacer nada, con su promoción de la ruta de la seda y con un poquito de colonización económica, está dejando que los demás le hagan el trabajo, y yo creo que al final China será el gran peligro, pero de momento no lo es. Por eso digo que se pone el pie en la puerta para que no pasen, pero cuidado porque China en 2030, en 2035 puede ser realmente el enemigo a batir, y precisamente todo lo que estamos viendo en estos momentos es para evitar que eso sea así, ¿no? Pero ¿enemigo para quién realmente? Porque si vemos el vídeo del Foro Económico Mundial sobre las Sí, predicciones del 2030, sí. hablan precisamente de China como, Ujú. como el líder, ¿no? Como Bueno, el líder es que el en discurso detrimento de Estados Unidos. Es decir, como que sí, para sí, ellos sí, China realmente es claro, su... claro. Para Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, su modelo fundamentalmente es el chino, porque es el modelo de la cuarta revolución industrial, de esa agenda transhumanista y de esa potenciación de la inteligencia artificial. Lo único que no compra China es el discurso de la calentología, aunque públicamente sí lo diga, pero ha demostrado con los hechos que no. Pero bueno, eso le importa un poco menos al presidente del Foro Económico Mundial. El presidente del Foro Económico Mundial es un ingeniero social. Entonces, él idolatra a cualquier país que aplique la ingeniería social, y China la aplica. ¿Qué pasa? Que China y Rusia defienden una serie de valores que antes en Occidente teníamos y que ahora no existen. Valores sobre todo, pues no sé, protección a la familia, el tema de los derechos personales, aunque a muchos le chirríe eso, efectivamente, eso es así. Uno escucha los discursos de Putin y no es un discurso para nada de un dirigente comunista, podríamos decir incluso que es de un discurso de un dirigente conservador, y Xi Jinping igual, pero es el modelo. ¿Quién inaugura el foro de Davos este año? ¿Quién da el discurso inaugural? Xi Jinping. No lo da Joe Biden, lo da Xi Jinping. Es decir, ahí. Por eso yo siempre digo que China juega con el Foro Económico Mundial, participa, le sigue el juego, luego llega a casa, hace lo que considera oportuno, mientras ve cómo los demás se suicidan. Estados Unidos se estaba suicidando y ha decidido suicidar a Europa para salvarse a Estados Unidos. ¿Le saldrá bien? Pues lo dudo mucho, la verdad, lo dudo mucho, porque aunque consigan destruir su competencia tradicional, que es Europa, pero Estados Unidos necesita Europa. Es que si Alemania deja de ser industrial y Europa se va por el despeñadero, se va por el agujero de la historia, llegará un momento en el que vengan los chinos, nos pongan el dinero encima de la mesa y lo tendremos que coger. Y eso es lo que yo creo que se le está escapando a mucho analista que ve solo en el corto plazo, ¿no? Pero bueno, eso es una opinión, es una profecía de estas, ¿no?, que hacemos. Y sobre lo que ha pasado dentro de la Unión Europea después de la cumbre de la OTAN, me refiero a las dimisiones, a la repentinitis que hemos tenido a nivel político, la dimisión de Boris Johnson, Draghi, la primera ministra de Estonia. Bueno, en mo- vamos a ver Draghi cómo y acaba la el asunto. portada, ¿no? La portada de The Economist con Boris Johnson, la verdad que era muy clarificadora. A ¿Tú Boris tienes Johnson se lo, una teoría alguna teoría bueno, sobre esto? a Boris Johnson se lo querían cargar, ¿no?, desde hacía mucho tiempo y estaba en la cuerda floja. A mí sí me parece paradigmático que buena parte de los que han dimitido sean los responsables de sanidad.
de los ministerios de Sanidad, que no dimitieron cuando el tema de la pandemia, pero dimiten ahora. Es como si nos estuvieran diciendo yo no voy a participar otra vez en esto. Por eso yo considero, ¿no?, que seguramente en otoño pueda haber otra vez una vuelta del discurso covidiano. Luego, en el caso de las dimisiones, por ejemplo, el tema de Draghi. Draghi es público y notorio que quiere dejar de ser primer ministro de Italia, es candidato a ser secretario general de la OTAN. De hecho, fue puesto como primer ministro de Italia para, de alguna manera, evitar que subieran mucho las primas de riesgo de Italia y mantener un poco la economía en un congelador, aunque no hubiera muchas medidas económicas. La presencia sola de Draghi, que Draghi es un tipo muy reconocido, aunque es el tipo en realidad que hundió a la eurozona, pero es un tipo muy reconocido, pues para dar cierta estabilidad y sobre todo para hacer de puente entre Estados Unidos y Europa para aplicar las sanciones internacionales. Las sanciones a Rusia no se deciden en la Comisión Europea. Las sanciones a Rusia las redacta Chrystia Freeland, la ministra de Finanzas de Canadá, amiga de George Soros, ucraniana, y bueno, pues también con muy buena relación con el Deep State de Estados Unidos, y son Draghi y Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, los que lo ejecutan, ¿no? Entonces yo, cuidado con Draghi, porque yo desde el principio se lo dije a César Vidal la semana pasada, yo no tengo tan claro que se vaya a ir, Sergio Mattarella no quiere que se vaya, todo el mundo está en su contra. En condiciones normales tendría que estar ya en su casa y todavía no está, con lo cual vamos a ver finalmente si se va o no, porque Sergio Mattarella llegó a plantear un escenario en el cual hasta que haya elecciones se quede él para salvar al país, como nos dicen, ¿no? Hay una huida, evidentemente, ¿no?, de mucha gente, ¿no? Y no sabemos realmente, hasta que pasen unos meses, realmente por qué es, ¿no? Yo no echo de menos, por ejemplo, una huida por parte del gobierno español, ¿no? Hay mucha gente que confía en que la salida de Pedro Sánchez vaya a solucionarlo todo. Yo creo que Feijóo es Pedro Sánchez con otra corbata, es básicamente, incluso es más peligroso porque él en Galicia ha Totalmente demostrado. de acuerdo. Sí, es que la política de Feijóo en Galicia ha sido una política nacionalsocialista, Sí, básicamente. sí. Eso, sobre todo Pues con el el tema. único presidente en imponer la vacunación obligatoria, no digo más. De hecho, a mí me recordó mucho el tema de Feijóo con el de Draghi, ahora que hablábamos de Draghi, porque Draghi cuando llega a primer ministro dice que él tiene dos prioridades. La primera, vacunar a todo el mundo. Y la segunda, levantar la economía. Fíjate tú cuál es el orden de prioridades, ¿no? Y Draghi ha aplicado en Italia también un régimen muy parecido al que Sí, aplicó sí, sí, Feijóo en sí. Galicia, no dejando a las personas mayores que se subieran en transporte público porque directamente no tenían un terminal móvil en el cual llevar el famoso QR, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo en ese sentido no tengo ninguna duda de que vamos a tener más de lo mismo. Yo no tengo ninguna confianza en que un cambio en la política vaya a modificar la estructura, porque los tipos que llegan arriba a la política están puestos por los mismos que han decidido nuestros presidentes. Es decir, que nadie piense que va a llegar ningún líder a solucionar nada. En todo caso, se podría utilizar algún líder que surgiera con un movimiento populista, y esto sí creo que puede pasar, como piedra de toque y para dar ejemplo al resto. Y para echarle la culpa de muchas cosas de las que puedan pasar en Europa, como se está haciendo ahora con Putin. Así que cuidado con alternativas políticas, porque muchos de los que son alternativa, y efectivamente, como es indudable, estoy pensando en Vox en España, cuidado porque cuando lleguen ahí, si llegaran, en algún momento se pueden encontrar con un pastel que no es de su gusto, ¿eh? Y si no dimiten, entonces serán cómplices de todo este sistema, ¿no? Por eso siempre yo soy tan escéptico, ¿no?, con el tema de la política. Yo en realidad soy profundamente anarquista, no creo ni siquiera en la existencia del Estado. Yo creo que ya hay algunos que lo saben, si no, pues exclusiva en tu programa, ¿no? Para un abogado esto es tremendo, ¿no? Mi mujer es abogada y claro, cada vez que le digo esto me dice, pero ¿cómo no? Bueno, es una actitud vital, ¿no? Pero sí, No, sí, yo pienso como tú, ¿eh? Yo estoy en esa línea también, aunque sea abogada. lo que pasa es que alguien tendrá que hacer las leyes, ¿no? O sea, Ya, 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 derecho natural y luego ¿qué? ¿No? Derecho natural, vale, hasta ahí de acuerdo. Y luego qué, ¿no? Bueno, pues ya. eso es Hay que complicado. profundizar en el tema. Eso ya sí que nos daría para otro programa, ¿verdad? Bueno, tengo que aprovechar, teniendo en cuenta que eres un crack en materia económica, y hablar un poquito porque nos queda poco tiempo. Hoy es un día importante, hoy se reúne el Banco Central Europeo para aprobar la subida de los tipos de interés. La primera, sí, la primera de varias. Exactamente, con el objetivo de frenar la inflación para que los precios no sigan subiendo, por lo menos no sigan subiendo al ritmo que se está haciendo. Pero creo que es importante explicar varias cosas relacionadas con la inflación que la mayoría de los ciudadanos no conocemos, se nos escapan y que es mucho y que es fundamental para entender qué es lo que ha pasado con la inflación durante todo este tiempo. Si nos metemos en la página del Banco Central Europeo, vemos que tienen como mandato mantener la inflación por debajo del 2%.
Muy gracioso. Pero resulta que la inflación desde julio del año pasado hasta ahora no ha dejado de subir. Hemos pasado de una inflación del 2,3 a un 8,6 ahora mismo. Y hemos visto también cómo el Banco Central Europeo durante todo este año no solo no ha hecho nada, no ha tomado ninguna medida Ujú, para frenar esa inflación, sino además ha dicho que no tomaba las medidas porque era una inflación coyuntural, como que era ujú. transitoria y que ya esto pasaría y tal. Entonces, resulta que la subida de la inflación, que yo entiendo que ha sido provocada además de manera intencionada por la emisión de moneda como si no hubiera un mañana, las Desde sanciones 1971, que es después cuando del patrón oro, sí, del fin del patrón oro. sí. Después, por otro lado, las sanciones a Rusia a raíz de la crisis de Ucrania. Pero es que lo más curioso de todo esto es que precisamente una elevada inflación a quien beneficia es al Estado y a quien Claro, perjudica es al ciudadano. claro. Sí, sí, la Es decir, inflación es el impuesto de los pobres. Y en la inflación se puede poner como impuesto de los pobres porque la gente no llega a comprender bien cómo se forma y al final lo que haces es que cuando tú vas al supermercado y ves que los precios han disparado, le echas la culpa al que te está vendiendo el producto y dices, me está estafando. Con lo cual, además, tiene un incentivo más para crearla y es que en realidad el que se beneficia, que es el Estado, a ese no se le mira. De hecho, luego el Estado dice, vamos a poner impuestos a la banca y a las eléctricas porque están recogiendo muchos beneficios. Dice, no, pero ¿quién es el que está recogiendo beneficios? La inflación real ahora mismo es de alrededor de un 20%, porque la inflación como la entiende la mayor parte de la gente, que es el IPC, el indicador de precios al consumo, eso es un indicador que se crea de forma discrecional, es decir, el gobernante de turno pone ahí los bienes y servicios que considera y esos son los que tiene en cuenta. Pero la inflación en realidad es el aumento generalizado de los precios. ¿Qué pasa? Esto es relativamente sencillo. Sobre todo después del 11S, hacía falta un incremento de gasto público brutal, porque las guerras se financian fundamentalmente con deuda pública, ¿no? Entonces, el sistema que ya en 1971, cuando sale Nixon, cuando sale Estados Unidos del patrón oro, se transforma en un sistema en el cual el dinero se crea de la nada, no hay ningún tipo de respaldo. Cada vez que uno va al banco, le dan un crédito, ese dinero se está creando de la nada y se pone como colateral, como garantía, una serie de bienes que tú tienes, pero el dinero se crea de la nada. Esto es lo que genera la inflación fundamentalmente. ¿Qué dijeron los banqueros centrales? Bueno, vamos a hacerlo esto con cuidado, lo vamos a hacer con cuidado para que solo haya una inflación del 2%. Hay una cosa que se llama la regla de Taylor que considera que con una inflación del 2%, bueno, pues es buena porque así pues se va aumentando el consumo y la gente y la economía va funcionando. Esto es muy discutible, pero no vamos a entrar en esto ahora, ¿no? ¿Qué pasa? Que se fija el IPC como tasa clave para ver que esté en el 2%. Pero mientras se empieza a crear dinero de la nada, poco a poco este dinero, como explicaba Cantillón, esto es como un tarro de miel, ¿no? Cuando tú vas creando el dinero, vas echando un tarro de miel y lo vas echando progresivamente y lo vas echando en una pirámide que tiene una serie de aristas. Esta miel se va deshaciendo progresivamente y se queda siempre en las partes de arriba y a la parte de abajo casi no llega. Esta miel es el dinero de nueva creación. ¿Y quiénes están en la parte de arriba? El sector financiero fundamentalmente. Entonces, si uno analiza la expansión monetaria, la creación de dinero de los últimos 20, 30, 40 años, ve que va ligado exclusivamente con los principales índices de Wall Street. Es decir, lo que se ha hecho es meter ese dinero en Wall Street. ¿Qué pasa en el momento de la pandemia? En el momento de la pandemia, cuando se decreta la pandemia y nos confinan, se crea la mayor cantidad de dinero de la historia. Y ese dinero no se puede gastar. Y cuando nos sueltan, salimos todos como locos a gastar. Y esa demanda embalsada provoca un incremento brutal de la demanda, con una oferta que en aquel momento estaba constreñida porque había ruptura de cadenas de suministro. Y eso hace que se trasladen los precios del ámbito financiero directamente a los bienes básicos que todos utilizamos. Cuando se produce la intervención militar rusa en Ucrania, los precios estaban ya disparados. Prácticamente no hay variación en la pendiente. Lo que pasa es que cuando interviene Rusia, Occidente toma dos decisiones. Una, bloquear las reservas del Banco Central de Rusia en dólares, en euros y en oro, diciéndole al resto del mundo, si tenéis dólares, euros o oro, no están seguros porque yo te los puedo quitar cuando quiera, lo cual genera un movimiento tremendo en el mercado de divisas. Y número dos, se decreta un embargo de demanda de petróleo y de gas. Es decir, no se dice, como pasó en la crisis de la OPEP, no dicen los países productores, yo a ti no te vendo. No, nosotros decimos, yo a ti no te compro, Rusia. Y eso dispara los precios. Es decir, lo que dispara los precios no es la intervención militar. Lo que dispara los precios es que nosotros le decimos a Rusia que vamos a dejarle de comprar, cuando además es mentira porque hemos seguido comprando, insisto, como si no hubiera un mañana. Y eso sí que dispara precios energéticos. Si tú tienes un incremento de precios energéticos, esto se traduce directamente en bienes de consumo porque los productos a los supermercados habrá que llevarlos. ¿Y cómo los llevas? Pues en camiones, los llevarás en trenes, necesitas energía para hacer los envases, para recoger.
etcétera, etcétera. Y eso al final se traslada a los precios. ¿Cuál es el gran incentivo del Estado con todo este sistema? Doble. Uno, aumenta la recaudación, que está creciendo a ritmo del 20%, que es en realidad la inflación real. Mira uno la recaudación y ya está. Y número dos, las deudas son más fáciles de pagar, porque el dinero pierde valor. Entonces, el incentivo de todo gobernante es a que haya inflación, porque así las deudas son más fáciles de pagar. Y teniendo en cuenta que la deuda mundial triplica el Producto Interior Bruto del planeta, pues entonces hay un incentivo notable para que haya inflación. Y además hay un tercer factor, que es que tienes que destruir la divisa tradicional para introducir las divisas digitales de banca central, las CBDCs, que nos van a sacar ya en unos cuantos meses o años, el euro digital, el yuan digital que ya está, el dólar digital, para hacer desaparecer el efectivo y así evitar que este sistema al final quiebre porque la gente retira el dinero de los bancos. Entonces no se va a poder retirar el dinero del banco porque directamente solo vas a poder tenerlo en formato digital. Y esa es un poco la idea que se quiere ejecutar. Como te decía al principio, esta es la planificación que hacen desde arriba los poderes económicos. Pero es que esto ya se ha intentado muchas veces en la historia y siempre ha fracasado. Y al final lo que hace la gente es repudiar su moneda. Por eso surge Bitcoin como alternativa y por eso mucha gente se fue a Bitcoin, porque es una alternativa para salirse de ese sistema. Y entonces, ¿qué hicieron los malos? ¿Qué hicieron los sospechosos habituales? Secuestrar Bitcoin y convertirse en las principales ballenas, que es como se les llama ballenas porque todo movimiento que hacen es seguido por el resto de peces, ¿no? Pues se convierten en las grandes ballenas. Y entonces transforman Bitcoin, que originalmente iba a ser dinero realmente privado y completamente fuera del sistema, lo transforman en un activo financiero. Y cuando es un activo financiero ya lo puedes hundir en los mercados, como ha pasado ahora. Entonces, hay muchos incentivos para que haya inflación. La pregunta de por qué el Banco Central Europeo no ha actuado antes, en este caso, es la más sencilla de explicar. Subida de tipos en Europa implica la quiebra de Portugal, de Italia, de Grecia y a lo mejor de Francia. Implica la quiebra. ¿Por qué? Porque estos países no se pueden financiar en los mercados a un tipo de interés de mercado, valga la redundancia. Entonces se interviene como bajando ese tipo de interés. Son países zombies, igual que hay empresas zombies. ¿Cuál es la empresa zombie? La que solo puede sobrevivir si va al banco y le dan créditos a un determinado tipo de interés muy bajito. Tú vas al banco y dices, oye, dame un crédito. Al 0,5. Al 0,5 sí. Al 2 no, tengo que cerrar. Bueno, pues entonces te lo doy al 0,5. Y por eso se manipulan a la baja los tipos de interés. ¿Cuál es el gran pastel que tiene ahora el Banco Central Europeo? Que tiene que subir tipos y al mismo tiempo evitar la quiebra de países. Y por eso se inventan, ahora todavía no ha sido la rueda de prensa de Christine Lagarde, pero seguramente será en un rato. Yo no sé cuándo estamos ahora en directo, pues el que lo vea en diferido pues ya sabrá lo que hay, pero me voy a aventurar. Hoy nos van a dar los detalles de una cosa que se llama herramienta antifragmentación y que lo que es fundamentalmente es que de los países en apuros, de los países que tienen problemas en sus cuentas públicas, se va a seguir ejerciendo un rescate a través de la compra de deuda pública con bueno, pues el beneplácito de los países del norte. Entonces, César Vidal me decía hace un mes, bueno, ¿y por qué van a aceptar los países del norte? Porque les vamos a dar nuestro gas. Ahora ya lo sabemos. Nosotros vamos a racionar nuestro consumo para que los hogares alemanes y la industria alemana pueda mantener su suministro el próximo invierno. Es un cambio de cromos puro y duro. Ante todo este escenario habrá alguno que piense, bueno, entonces la inflación va a continuar, indudablemente. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya un derrumbe de la demanda, es decir, hasta que dejemos de comprar. Y entonces se producirá la recesión de caballo, que hay muchos que sitúan este escenario en torno al verano del año que viene. ¿Qué piensan además? Que en ese verano del año que viene otra vez volverá la Reserva Federal a intervenir en los mercados y otra vez volverá el Banco Central Europeo a bajar tipos de interés porque se habrá destruido la demanda. Si tú destruyes la demanda, si la gente no compra, los precios dejan de subir, evidentemente, pero también muchas empresas quebrarán. Y ese es un poco el escenario en el que estamos justo a las puertas, mientras que el personal pues se va de vacaciones pidiendo créditos y dice alegría, o como comentaba el otro día el secretario general de Comisiones Obreras, que ellos tienen derecho, ¿no?, a irse de vacaciones. Bueno, todos tenemos derecho a irnos de vacaciones, pero cuidado con lo que hacemos porque el panorama que viene es aterrador en lo económico y ya de alguna manera el gobierno lo está admitiendo, ¿no? La política de tipos de interés, para que todo el mundo lo entienda, es la manera en la que los gobiernos, sobre todo los bancos centrales, dirigen las economías. No hay mercado, porque el tipo de interés es el precio esencial, es el semáforo que nos dice si tenemos que consumir, si tenemos que invertir o si tenemos que ahorrar. En función de ese tipo de interés, si a ti el banco te dice, mira, te voy a dar, Cristina, un depósito a plazo fijo al 6%, tú dices, pues a un 6% sí, lo meto a plazo fijo un año. Si el banco te dice, te voy a dar un 0,1, tú no metes el dinero a plazo fijo. ¿Por qué? Porque dices, yo no voy a renunciar a tener ese dinero durante un año y si lo necesito por ese
interés lamentable, ¿no?, que me estás poniendo, ¿no? Pues es así como funciona la economía. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que el gasto público, como es tan masivo y no se corresponde en muchos casos ese gasto con los ingresos públicos, necesitas emitir deuda. Y llega un momento en el que ya nadie te quiere comprar la deuda. ¿Y quién te la compra? El Banco Central. Entonces, aunque el mandato era original del Banco Central controlar los precios, al final lo que hace el Banco Central es intentar potenciar la economía. Y además, el Banco Central Europeo ha dicho que va a introducir un tercer criterio: precios, crecimiento económico y cambio climático. Y entonces las intervenciones las hará solo para aquellos que adopten políticas sostenibles, inclusivas, resilientes y toda la panoplia, ¿no?, de adjetivos que van ahí. Y vamos a eso, ellos lo llaman el cisne verde, ¿no?, en alusión a Nassim Taleb y ese libro El cisne negro, que en el cual plantea pues, que hay eventos, ¿no?, que no controlamos y que de repente aparecen. En este caso no es un evento que no controlemos y que no aparezca, porque lo están ejecutando y nos lo están diciendo, ¿no?, cómo lo van a hacer, ¿no? Y ese es un poco el escenario del contexto que hay, ¿no? Hay muchas dudas sobre si el Banco Central Europeo va a ser capaz de detener la inflación subiendo tipos, y al final, pues yo supongo que se producirá esa bajada de la inflación con una recesión global, que ya, pues, insisto, todo está sobre la mesa y prácticamente no hay nadie con 2 dedos de frente que lo niegue, ¿no? Pues tengo una mala noticia, se nos ha acabado el tiempo. Lo prometido es deuda, dijimos que 1 hora, así que mala suerte. Se Bueno, me quedaron preguntas en el tintero, pero no pasa nada, tendremos la oportunidad de hacer otro mano podemos a mano más eso adelante. es, podemos repetir en el futuro. Yo estoy dispuesto y además encantado de charlar un ratito contigo y de explicarle algunas cosillas y bueno, pues si a la gente le ha gustado y le ha encantado y tal, pues ya te digo, podemos después del verano otra vez hacer otra entrevista, otro mano a mano, ¿no? Aquí en tu Sí, casa. porque ya estaremos también más cerca, ¿no? Porque tenía preguntas relacionadas con la recesión, pero si más o menos estamos hablando de a 1 año vista, ¿no? A ver, hay que diferenciar un poco lo que es recesión técnica. Recesión técnica es que hay 2 trimestres en los cuales la economía cae. Pero bueno, puedes entrar en recesión técnica, caer un 0,4, por ejemplo, y un 0,3, y luego en el primer trimestre del año que viene crecer un 0,1 y ya has salido de la recesión técnicamente, pero no, en realidad sigues estando en recesión. Los datos nos indican que en recesión estamos ya. Es decir, ya hay un descenso notable de la demanda, ya hay muchos indicadores que nos señalan que estaríamos en ese contexto recesivo. Es decir, ha habido un crecimiento artificial de la economía, artificial digo, porque ha sido un poco con el doping, con la droga de la banca central. Esto es como cuando uno sale para ahí de fiesta, ¿no? Y entonces está todo el rato bebiendo, toda la noche. Bueno, llega un momento en el que se tiene que ir a su casa a dormir. Luego, después de dormir, puedes salir al día siguiente. Si tienes 20 años, yo ya no puedo hacer eso, pero bueno, puedes salir al día siguiente. ¿Qué pasa? Que no se está dejando a la economía global que se vaya a la cama a dormir. Entonces, en el 11S se produce la crisis, la burbuja, las .com, ¿y cómo se soluciona? Creando una burbuja con la guerra del terrorismo. Un incremento notable del gasto público destinado al ámbito militar, etcétera, etcétera. Luego, posteriormente, llega 2008, quiebra el sistema financiero mundial, porque es lo que pasa en aquel momento, y se crea, bueno, nos dicen que había sido por una burbuja inmobiliaria, pero en realidad es por todo esto que estaba comentando yo. Y luego se decide crear otra burbuja, que es la burbuja verde, la burbuja climática. Si no dejamos que las economías caigan, que las malas inversiones se deshagan, que el que tenga una empresa zombie la cierre, aunque eche al personal, tiene que cerrarla. Porque si una empresa no da beneficios, lo que está señalando, lo que está indicándole al mercado es que no está dando un servicio a esa sociedad. O sea, una empresa cuando, por supuesto, cuando no tiene privilegios y cuando opera en un régimen de competencia relativamente normal, gana dinero cuando está satisfaciendo las necesidades de alguien, ¿no? Es un producto, funciona tal. Si esas empresas solo ganan dinero por una política, por una intervención monetaria, esas empresas tienen que desaparecer. Porque la economía tiene que sanearse. Si no dejamos que se sanee, pues no hay crecimiento sano, valga la redundancia, después. Y en eso estamos. Algunos lo llaman la burbuja del todo. Entonces van a intentar crear una nueva burbuja, pero evidentemente estaremos en un contexto recesivo. Hay 2 posibilidades de ver esto: que se produzca una recesión y que caigamos y que nos quedemos allá abajo. Eso sería la crisis en forma de L, que se dice. Puede producirse una recesión a la americana, en V, es decir, caes y luego subes muy rápidamente porque tienes unos mercados más o menos liberalizados. Y lo que la mayor parte de gente piensa, o el consenso del mercado piensa, si quieres llamarlo así, es que habrá una recesión corta y que luego se saldrá de la recesión, pero porque volverá a intervenir la banca central. Es decir, no porque habrá un crecimiento sano, sino que seguiremos dependiendo de los bancos centrales, ¿no? Y esa es la idea y ese es el gran problema que hay. Tendría que haberse producido una crisis de caballo en 1998, haberse producido una reestructuración del sistema monetario mundial, no se produjo y desde entonces
estamos corriendo y la bola cada vez es más grande y cada vez es más difícil de manejar, evidentemente, ¿no? Pero es Ya, ya, que teníamos que haber llegado antes a esa recesión. No se dejó en 2008-2010 que se produjera esa recesión. La eurozona tendría que haber desaparecido. Yo entiendo que todo esto es muy duro para la gente, pero es que España desde 2012 no es capaz de financiarse en el mercado sin intervención del Banco Central. España está en suspensión de pagos desde 2012. Italia también. Portugal también. Y Francia, que nunca se habla de ella, cuidado que también, ¿eh? Porque tiene unas cifras de déficit público y de deuda brutales. ¿Eh? Entonces, ¿cómo van a mantener esto? Pues lo harán, encaje de bolillos, un poco de politiqueo, ya sabes, y al final pagaremos todos vía impuestos y vía inflación. De eso seguro que no nos vamos a escapar, Cristina. Pues nada, me quedaría horas hablando contigo, pero no te quiero robar más tiempo de estar con tus niños. A ver si siguen vivos, es que los tengo ahí encerrados ahí. Seguro que sí. Así que muchas gracias por estar A ti, hoy, habernos dado esta charla tan interesante. Felicidades por todo el trabajo que estás haciendo. Felicidades a todo el equipo de La Voz. muchas Les gracias de mi deseo lo parte. mejor para la temporada del año que viene y que vaya todo muy bien. Muy bien, encantado y un fuerte abrazo. Un abrazo, Lorenzo. Chao.